Gracias por la invitación a la SEMA. Me ha resultado sumamente interesante escuchar las presentaciones previas. Si hubiéramos estado en una reunión más reducida, probablemente los hubiera interrumpido 1000 veces para hacer sugerencias, tirar ideas, consultas. Como mencionaba Carolina, soy especialista ambiental, trabajando en el Banco Mundial en la oficina de Buenos Aires. La idea de la presentación que voy a hacer es contarles no sobre un caso particular, sino sobre el sistema que tiene el grupo del Banco Mundial para manejar los aspectos vinculados a la gestión social y ambiental en las inversiones en las que se involucran las distintas ramas del Grupo Banco Mundial. Entonces, muy rápidamente, y a modo de introducción, voy a comentar brevemente qué es el Banco Mundial, cuál es el marco de políticas de salvaguarda que están actualmente vigentes. Las políticas de salvaguarda son el marco sistemático que utiliza el Banco Mundial para gestionar los aspectos sociales y ambientales en sus operaciones. Y finalmente les voy a comentar que justamente como un sistema que viene funcionando hace muchos años, con involucramiento de gente muy experimentada, está evolucionando. Entonces está en este momento en pleno proceso de cambio y capitalizando los aprendizajes de la experiencia de la implementación. Un poco en base a la experiencia en la implementación de este tipo de marcos, me gustaría antes de empezar con mi presentación propiamente dicha, compartir una idea en relación al documento, al manual de buenas prácticas que nos comentaban que están por desarrollar. Leí que lo piensan titular Manual de Buenas Prácticas para alcanzar la licencia social. Pongo a consideración de ustedes la idea de retitular eso bajo Manual de Buenas Prácticas para buscar y mantener la licencia social. Incluso el mejor de los sistemas es absolutamente incapaz de garantizar al 100% la licencia social, lo que sí ayuda y en muchos casos evita reducir costos de la gestión operativa de los proyectos, de las inversiones, y obviamente a generar un vínculo más productivo con la comunidad y los entornos en los cuales esas inversiones se dan. Ahora sí, rápidamente les cuento que el Grupo del Banco Mundial es una cooperativa integrada por 189 países, o sea, son instituciones de las cuales los gobiernos de estos 189 países son dueños y son quienes toman las decisiones en definitiva, bajo ciertos mecanismos sobre los cuales no voy a entrar en detalle. En el nivel ejecutivo, el Grupo del Banco Mundial está integrado por 4 más 1 instituciones que normalmente se conoce como Banco Mundial, es en realidad el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el brazo del Grupo Banco Mundial que trabaja con los gobiernos, que otorga apoyo y asistencia a los gobiernos. La Asociación Internacional para el Desarrollo es un organismo que se dedica específicamente a trabajar con los gobiernos de los países menos desarrollados. El tipo de servicio que brinda es diferente. La Corporación Financiera Internacional, que es la rama del Grupo Banco Mundial que trabaja con el sector privado en los países miembros. Y la Agencia Multilateral de Garantías para la Inversión, que trabaja específicamente otorgando garantías para favorecer la inversión privada internacional en los países que son miembros. Adicionalmente está el CIADI, probablemente lo hayan oído nombrar, que es un tribunal de resolución de disputas internacionales vinculadas a inversiones. Entonces, básicamente esta es la misión de todo el Grupo Banco Mundial.
tiene dos grandes componentes, uno que apunta a terminar con la pobreza extrema y el otro que se llama, ha sido traducido al español con el término de promover la prosperidad compartida. El Grupo Banco Mundial ha establecido metas específicas, cuantificables y con plazos bajo cada una de estas dos componentes de su misión, y todos los organismos que son parte del grupo, a través de sus distintas metodologías de trabajo, persiguen esas metas. Como les mencionaba, yo trabajo en el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con lo cual mi presentación va a tener un sesgo hacia el trabajo y a la experiencia que tengo desde ese organismo. Básicamente todos los organismos del Grupo Banco Mundial brindan dos tipos de asistencia: financiamiento, que es el más comúnmente conocido, por el que más comúnmente nos buscan, a pesar de que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los funcionarios del banco, nuestro valor agregado diferencial viene por el otro lado, por el lado del conocimiento. El banco tiene un equipo de más de 10.000 empleados en todas las oficinas del mundo, técnicos de primera línea y gente con mucha experiencia también política, con lo cual se brinda asistencia técnica y estratégica a los países, y al ser una institución global también tiene la ventaja de poder facilitar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros sitios. Trabajamos en los sectores más diversos del desarrollo: ambiente, infraestructura, educación, salud, protección social, transparencia. No voy a entrar en detalles. Con la Argentina, el Banco Mundial tiene una alianza que se gestionó con el gobierno anterior y se extiende hasta el 2018. En octubre de este año se va a hacer una revisión de medio término para evaluar cuál es el nivel de progreso que se tiene en el alcance de las metas que se habían planteado en esa alianza y eventualmente ajustarlo a la realidad actual. Tiene tres grandes ejes, dentro de las empleo, servicios y recursos naturales, dentro de los cuales el Banco Mundial trabaja en distintas áreas temáticas, yendo de recursos naturales. Y a modo de ejemplo, una de esas áreas temáticas es la inundaciones, otra de medio ambiente, salud ambiental, y otra de las áreas es bosques. Pueden leer en la presentación otras áreas temáticas entre los otros ejes. Yendo al objetivo o al tema de fondo de esta presentación, que tiene que ver con justamente el marco que utiliza el Grupo Banco Mundial para manejar los aspectos de gestión social y ambiental y eventualmente aportar a lograr la licencia social en sus operaciones. Como les mencionaba anteriormente, se llaman políticas de salvaguarda. También el equipo del SEMA me ha pedido que hablara de los principios de Ecuador. No voy a entrar en detalles, algo mencionó Carolina, sí mencionar que son principios que tienen muchos elementos comunes con los primero, que son adoptados voluntariamente por el sector privado y específicamente el sector financiero. Se operativizan de una manera particular en el sector financiero, pero esos principios también son compartidos por el IFC, la Corporación Financiera Internacional, como mencionaba anteriormente, financia al sector privado y brinda asistencia técnica al sector privado, y tiene su propio, tiene hasta el momento su propio marco de gestión ambiental y social, que se conocen como standards de performance standards, estándares de desempeño, y esos mismos principios también se comparten con las políticas de salvaguarda del Banco Mundial. En síntesis, las cuestiones conceptuales de fondo que se abordan en estos distintos sistemas, primero, responden a la demanda social y al interés que la sociedad ha ido manifestando a lo largo de la historia sobre distintas cuestiones. Hace siglos atrás, la esclavitud no era un tema que preocupara
a las sociedades civiles. Hoy claramente es inaceptable para cualquier tipo de inversión. Más recientemente, cuestiones vinculadas al cambio climático han empezado a tomar más fuerza en la agenda de desarrollo. Simplemente lo estoy mencionando como ejemplos para ilustrar cómo las demandas de la sociedad sobre sus instituciones ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Estos marcos han surgido en respuesta a esas demandas. Así van a ver que hay políticas dentro de los tres marcos vinculados a bosques, a hábitats naturales, a pueblos indígenas, a manejo de pesticidas. Estos temas fueron reflejándose en la política del Banco Mundial y también de las instituciones financieras privadas, a demanda de la sociedad. Entonces, no voy a entrar en los detalles de los marcos que utiliza los principios de Ecuador ni los de la IFC, porque no son los que más domino, conozco mejor las políticas de salvaguarda del Banco Mundial. Como dice el slide, apuntan a evitar, minimizar y mitigar los impactos ambientales y sociales adversos, pero también, y esto es muy importante resaltarlo, a maximizar los beneficios de los proyectos financiados por el Banco Mundial en términos de su contribución al desarrollo. El Banco Mundial es un banco de desarrollo. Su objetivo básico es abordar correctamente y a tiempo los temas claves para el desarrollo sostenible en términos sociales y ambientales durante no solo la etapa de diseño, sino que de implementación de los proyectos. Esto es importante porque no voy a entrar en detalles después de mi presentación, pero este sistema, este marco que tiene el Banco Mundial para manejar los aspectos sociales y ambientales se traduce en recursos operativos. El banco tiene, aparte de sus políticas, exigencias o requerimientos y procedimientos que llevan a que todas las operaciones sean evaluadas desde el punto de vista ambiental y social, se identifiquen los impactos, se los analice, se propongan medidas para manejarlos, y después tiene también un equipo técnico de especialistas sociales y ambientales que acompañan a nuestros clientes, sea en gobiernos o sea el sector privado, para asegurar que esas medidas se lleven a la práctica. Los marcos, obviamente, se apoyan en la normativa local, pero recordemos que esta es una institución internacional, entonces la normativa local no es equiparable en todos los países, por lo cual se consideran que estas políticas son de aplicación supralegal y se plasman en los convenios de préstamo que se firman entre el Banco Mundial y los países. Entonces, en algunos aspectos, a veces las políticas de salvaguarda van un poco más allá que las normativas locales de los países. Para tener una visión genérica de en qué consisten y qué temas abordan estas políticas de salvaguarda, tenemos una política paraguas de evaluación ambiental que requiere, como mencionaba anteriormente, que cualquier nuevo proyecto, cualquier nueva inversión que vaya a financiar el grupo del Banco Mundial, específicamente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, identifique potenciales impactos negativos, identifique, los evalúe, los caracterice, identifique medidas y planifique cómo se van a llevar a la práctica, y después, durante la fase de implementación, se garantice que esas medidas efectivamente se implementen. Adicionalmente, esta política de evaluación ambiental tiene requerimientos sobre los que voy a hablar en más detalle a continuación, sobre la consulta pública, el involucramiento de los actores que potencialmente podrían ser afectados. A partir de esa evaluación ambiental inicial, puede ser que se activen, en función del alcance geográfico, temático de la operación que se está preparando, puede ser que se activen algunas de las otras políticas ambientales, que son las que aparecen en verde, sociales, que son las que aparecen en rojo, o legales, que son las que aparecen en azul,
y que creo que los títulos, en algún caso puede ser que no, pero los títulos son ilustrativos respecto a qué cuestiones abordan. Hay una política de hábitats naturales y una de bosques que surgieron a lo largo del tiempo en momentos diferentes y que básicamente apuntan a minimizar la afectación de cualquier tipo de inversión apoyada por el banco a hábitats naturales críticos o bosques que puedan tener valores especiales o sensibles en términos de biodiversidad y los servicios ambientales que brindan a la sociedad y a las comunidades. Otra política en inglés se llama manejo de pestes, a lo que apunta es a promover una reducción en la utilización de químicos sintéticos para el manejo de pestes y un incremento en la utilización de enfoques de manejo integrado de plagas. No voy a entrar en detalles. Una política de seguridad de presas que aplica a cualquier operación, no solo que vaya a financiar este tipo de obras de infraestructura, sino que también vaya a financiar inversiones que dependan del buen funcionamiento de presas existentes o que están planificadas a futuro. Una política de bienes culturales físicos que apunta a minimizar los impactos y a orientar la gestión de los eventuales impactos sobre patrimonio cultural físico, sea arqueológico, o incluso también cuestiones culturales actuales. Bajo esta política es típica porque la activamos cuando se van a ejecutar proyectos en áreas rurales donde hay altares del Gauchito Gil, de la difunta Correa, más allá de que haya restos arqueológicos incas, en ambos casos se aplica. Una política de reasentamiento involuntario que, nuevamente, sin entrar en detalles, apunta a dar pautas sobre cómo manejar los casos en los cuales se deba afectar la propiedad de privados o se vaya a restringir de alguna manera a los activos que utilizan esos privados y que generan sustento económico. Una política específica sobre pueblos indígenas que plantea pautas particulares que requiere la sociedad civil y muchos gobiernos también y tratados internacionales para la vinculación con este tipo de actores sociales, la información y en definitiva también se busca que cuando hay pueblos indígenas sean considerados dentro de los proyectos de inversión como uno de los actores a los cuales particularmente se busca beneficiar. Y dos políticas legales que se activan cuando las inversiones se van a hacer en áreas que tienen aguas internacionales o territorios en disputa. La primera, que requiere que el cliente, o sea, el receptor del préstamo, informe, siguiendo determinados protocolos, a los otros países ribereños, que sí, va a ser el gobierno. Y el territorio es en disputa para, el título lo menciona. Quería, entonces, ahora sí, no voy a entrar en la política de evaluación ambiental porque ya los conceptos generales los mencioné. Insisto sobre la idea de que no solo busca reducir impactos adversos, sino que también busca generar valor agregado desde el punto de vista ambiental y social a las inversiones que se plantean, y obviamente al disminuir retrasos en los procesamientos, incrementar la responsabilidad, la transparencia y construir consenso, esto que está totalmente vinculado con la licencia social. Todos los proyectos primeros pasan a través de un proceso de screening o clasificación en función de su riesgo, y a partir de ahí se define la profundidad con la cual se desarrollan las evaluaciones ambientales. Y aquí sí me interesa por ahí contar algunos detalles más sobre estos requisitos que plantea la política vinculados a la divulgación y consulta pública. Desde el momento en el que se empieza a formular, a preparar una nueva operación,
ya desde el momento en el que, en nuestro caso, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, prioriza un proyecto y dice: quiero hacer, no sé, un proyecto de infraestructura de agua y saneamiento en el marco del Plan Belgrano para llevar obras a las provincias del norte. A partir de que se empieza a conceptualizar el proyecto, el alcance del proyecto, en paralelo se inicia el proceso de evaluación ambiental y el proceso de divulgación y consulta pública. Para proyectos de alto riesgo, la política requiere que al menos se establezcan 2 consultas públicas a actores potencialmente afectados y organizaciones de la sociedad civil, y da pautas muy específicas sobre cómo debe hacerse esa consulta pública respecto a la disponibilización temprana de la información que se somete a consulta, bajo qué pautas, para el caso de que haya pueblos indígenas, se plantea también recaudos particulares respecto a la forma en la que se les hace llegar la información. A veces manejan otros idiomas o no dominan el español. Y también se plantean pautas bien específicas respecto a cómo documentar la participación durante esas consultas públicas, la identificación de los actores relevantes para participar en esas consultas públicas, la documentación de la participación, la documentación de los comentarios recibidos y la documentación de las respuestas dadas a esos comentarios en términos de adaptaciones al diseño del proyecto o al diseño de los instrumentos que se utilizan para hacer las evaluaciones de impacto ambiental y social. Acá se describen algunos de los elementos que acabo de mencionar. Esto sintetiza el proceso de evaluación en el ciclo del proyecto. Las consultas públicas, como les decía, se plantean desde la fase de preparación, pero también, en términos generales, la evaluación ambiental deriva en un plan de gestión ambiental o un instrumento equivalente, dependiendo de las características del proyecto, y lo que se suele requerir ahí también es que en ese plan de gestión ambiental se incluya un programa de relaciones con la comunidad, yendo al punto de que la licencia social no solo es necesario gestionarla e ir creándola desde una fase temprana, sino que también es clave mantenerla a lo largo de la operación de las inversiones, porque en muchos aspectos es como la confianza. Se demora bastante en construirla y se pierde muy rápidamente, entonces es importante planificar acciones sostenidas para mantener el involucramiento y la vinculación con las comunidades afectadas y beneficiadas. Alguito creo que lo mencioné muy sintéticamente cuando vimos las distintas políticas de bosques, hábitat natural, así que no voy a entrar, dar algunos más detalles, pero están escritos ahí. A modo de síntesis, las políticas de salvaguarda, así como los principios de Ecuador o los principios en los cuales se basan los performance standards de la IFC, son la expresión de los valores corporativos de transparencia, integridad, equidad y responsabilidad, valores corporativos del Banco Mundial, pero insisto, surgen como consecuencia y reflejo de las demandas que la sociedad global ha planteado sobre este tipo de instituciones. Apuntan a la promoción de la calidad de los proyectos, a este agregado de valor en términos de gestión ambiental y social. Tienen implicancias directas sobre el aseguramiento, entre comillas, de la aceptabilidad social. Y bueno, creo que es importante también resaltar que esto de mínima debe verse como un sistema útil para la gestión de riesgos que tiene cualquier tipo de inversión. Para el sector privado es bastante natural manejar algún tipo de riesgo
riesgo fiduciario, financiero, riesgo de mercado, y no siempre tienen sistemas y mecanismos al alcance de la mano, tan aceitados o tan dominados para manejar este tipo de riesgos ambientales y sociales. Entonces, este tipo de sistemas deben verse como mínimo, como sistemas para la gestión de riesgo, y el Grupo Banco Mundial apunta a que sean también, que vayan más allá, que sirvan para agregar valor y aportar al desarrollo. Obviamente prevención de costos adicionales, está vinculado con la gestión de riesgos. Finalmente, como les decía, estas políticas de salvaguarda han ido evolucionando y apareciendo e incorporándose, siendo aceptadas por el directorio del Banco Mundial, por los representantes que esos países tienen en el directorio del Banco Mundial, a lo largo de las décadas. A lo largo de las décadas también las demandas de la sociedad han ido evolucionando, y bueno, en un reporte de evaluación interna que hizo el Banco Mundial hace el año 2010, un grupo independiente de evaluación del Banco Mundial, se resaltó la necesidad de adaptar este marco de gestión ambiental y social que tiene el Grupo Banco Mundial para actualizarlo e incorporar algunos aspectos y dar respuesta a reclamos de la sociedad. Así que esto es algo todavía muy reciente. Recién el 4 de agosto, o sea, hace poco más de un mes, el directorio del Banco Mundial lo aprobó. Se imaginarán que ha seguido un proceso bien difícil. Se siguió el proceso de consulta pública más grande de la historia del Grupo Banco Mundial. Se hicieron consultas públicas presenciales en más de 60 países, participaron más de 8.000 actores de la sociedad civil, la academia, representantes de los gobiernos, y bueno, nuevamente después toda política nueva que incorpora el Banco Mundial tiene que ser aprobada en el directorio, que insisto, tiene una representación de 189 países con intereses y visiones muy diversas sobre distintos temas, así que ha sido un trabajo de gestión de consensos realmente titánico. Y como les digo, se aprobó en agosto, se prevé que empiece a ser puesto en práctica y a ser utilizado para la preparación de nuevas operaciones recién a partir de principios del 2018. Mientras tanto vamos a seguir utilizando el marco de políticas que ya está vigente, y bueno, se requiere un tiempo para capacitar a los equipos técnicos, capacitar a los clientes. Así que recién a principios del 2018 se va a poner en funcionamiento. Si me dan un segundo, simplemente me gustaría leerles los títulos de esas 10 nuevos, ahora también lo llaman performance standards, porque la idea es no solo actualizar e incorporar temáticas demandadas por la sociedad, sino también unificar los criterios y las pautas con las cuales todas las instituciones del Grupo Banco Mundial gestionan los aspectos sociales y ambientales, y también ponernos en línea con las pautas que utilizan instituciones internacionales como la OECD, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, PNUD, o sea, armonizar a nivel de la cooperación internacional los criterios y los mecanismos que se utilizan para gestionar estas cuestiones. Así que es solo 20 segundos más. Para que tengan una noción de simplemente los títulos de estas nuevas 10 estándares son evaluación y manejo ambiental y de riesgos sociales, evaluación y manejo de riesgos sociales, riesgos y impactos sociales y ambientales, condiciones de trabajo y empleo, eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación, salud y seguridad comunitaria, adquisición de tierras y restricciones al uso de las tierras, el reasentamiento involuntario, pueblos indígenas, patrimonio cultural
una política específica para la gestión de estas cuestiones con intermediarios financieros, porque a veces los préstamos que tienen los gobiernos los canalizan a través de entidades financieras locales. Y la última tiene que ver con publicidad de la información e involucramiento de los actores. Entonces, muchos de los temas que estaban en las políticas anteriores siguen estando presentes acá, se ayornan y se agregan algunas cuestiones más. Con esto termino. Les dejo simplemente unos links donde pueden encontrar casos de aplicación de este tipo de estas políticas, operaciones concretas y publicaciones de banco. Así que con esto les agradezco la atención y bueno, quedo a disposición si hay alguna consulta. ¿Cómo no? Muchas gracias, Pablo.